Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y cosas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más para compartir algo que, de verdad, me tiene bastante intrigado y creo que a ustedes también les va a llamar mucho la atención. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el guapísimo, talentoso y ahora, abierto en canal. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin se abre en canal. Revela emociones en vivo impactantes. Y es que, muchachos y muchachas, prepárense porque lo que vamos a analizar hoy va más allá de sus papeles en las novelas o las entrevistas habituales. Esta vez, Kerem nos muestra su lado más vulnerable, su lado más humano, y es impresionante. Para los que quizás no estén tan familiarizados con Kerem Bürsin, aunque, ¿quién no? Es un actor turco de renombre internacional. Ha protagonizado muchísimas series y películas, pero probablemente lo conozcan mejor por su papel en Love is in the Air o Senkalkam en turco. Esa serie que conquistó corazones en todo el mundo, lo catapultó a la fama global. Pero más allá de su atractivo físico y su talento actoral, Kerem es una persona con una gran sensibilidad y, por lo que vamos a ver hoy, con una profundidad emocional que a veces nos sorprende. En este vídeo vamos a sumergirnos en este en vivo impactante del que tanto se habla. Vamos a analizar las emociones que Kerem compartió, los temas que abordó y, sobre todo, cómo se atrevió a mostrarse tal cual es, sin filtros, sin máscaras. Vamos a desglosar sus palabras, sus gestos, la energía que irradiaba y a tratar de entender qué lo llevó a abrir su corazón de esta manera. Prepárense para un viaje emocional, porque este vídeo no es solo sobre Kerem Bürsin, es sobre la valentía de ser uno mismo, sobre la importancia de la autenticidad y sobre la necesidad de conectar con nuestras propias emociones. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, permítanme recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y créanme, no querrán perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de actores, de series, de emociones, de todo lo que nos apasiona. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan nada. Ahora sí, empecemos. Bien, ¿están listos? Yo sí. Lo primero que quiero destacar es el entorno en el que se produjo esta apertura en canal. En el mundo de la farándula, es habitual que las celebridades se muestren en eventos controlados, con guiones preestablecidos y respuestas preparadas. Pero esta vez fue diferente. Fue en un entorno más íntimo, más personal, que permitió a Kerem ser más él mismo. Esto ya nos indica una disposición a mostrarse vulnerable, a romper con la barrera de la imagen perfecta. En cuanto a las emociones que reveló, fueron variadas y a menudo intensas. Habló sobre sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y sus frustraciones. Fue como si de repente Kerem nos abriera las puertas de su alma y nos permitiera ser testigos de su mundo interior. Uno de los temas que más resonó, y que creo que es fundamental para entender este tipo de aperturas, es el tema de la presión social. Kerem, como figura pública, está constantemente expuesto a la crítica, al juicio y a las expectativas de millones de personas. Él mismo reconoció la dificultad de lidiar con esta presión y cómo a veces, esto le lleva a cuestionarse a sí mismo, a dudar de sus capacidades y a sentir una gran ansiedad. Y ahí está la clave, creo yo. La vulnerabilidad de admitir que incluso una estrella como él tiene luchas internas. Otro punto clave fue su relación con el éxito. Kerem, como ya dije, ha alcanzado el éxito a nivel mundial, pero en esta conversación, se sinceró sobre las trampas que este éxito puede traer consigo. La soledad, el aislamiento, la dificultad para mantener relaciones auténticas, aspectos que a menudo se esconden detrás del brillo de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras. Revelar esto es un acto de valentía y también una invitación a la reflexión. ¿Qué es realmente importante en la vida? ¿De qué sirve el éxito si te impide ser feliz? Además, Kerem habló de sus relaciones personales, sus amigos, su familia, y por supuesto del amor. Y aquí quiero detenerme un poco porque la forma en que habló del amor fue particularmente conmovedora. No se limitó a hablar de romances, sino que habló del amor en un sentido más amplio, el amor hacia uno mismo, el amor hacia los demás, el amor hacia la vida. Fue una declaración de principios, una afirmación de la importancia de la conexión humana y de la necesidad de amar y ser amado. Uno de los aspectos más interesantes de esta apertura en canal fue la forma en que Kerem gestionó las críticas y los comentarios negativos.
No se limitó a ignorarlos o a defenderse, sino que intentó entenderlos y aprender de ellos. Demostró una madurez emocional y una capacidad de autocrítica que sinceramente me sorprendió gratamente. No es fácil aceptar las críticas, especialmente cuando provienen de desconocidos en las redes sociales. Pero Kerem, en lugar de cerrarse en banda, decidió abrirse al diálogo y a la reflexión. También abordó temas como la salud mental, algo que creo que es crucial. Habló abiertamente de la importancia de cuidar nuestra salud mental, de buscar ayuda profesional cuando sea necesario y de no tener miedo a hablar de nuestros problemas emocionales. Esto es algo que lamentablemente todavía está estigmatizado en muchos lugares, y que una figura pública como Kerem hable de ello, es un acto muy valioso. Ayuda a romper barreras, a normalizar la conversación sobre la salud mental y a animar a otras personas a buscar ayuda. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Por qué es tan importante que una persona como Kerem Bürsin se abra de esta manera? En primer lugar, creo que nos enseña la importancia de la autenticidad. En un mundo donde la imagen y la apariencia son tan importantes, es fácil perderse en la superficialidad y olvidarnos de lo que realmente somos. Kerem, al mostrarse tal cual es, nos recuerda que la autenticidad es el camino para conectar con nosotros mismos y con los demás. Nos dice que no tengamos miedo a ser vulnerables, a mostrar nuestras debilidades y a admitir que no somos perfectos. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la empatía. Al escuchar a Kerem hablar de sus miedos, sus inseguridades y sus luchas, podemos sentirnos más conectados con él, más cercanos a él. Nos damos cuenta de que a pesar de las diferencias, todos compartimos las mismas emociones, los mismos anhelos y las mismas preocupaciones. La empatía es el pegamento que une a la sociedad, y gestos como este ayudan a fomentarla. En tercer lugar, nos enseña la importancia de la resiliencia. Kerem, al abrirse y al compartir sus experiencias, nos muestra que es posible superar las adversidades, que es posible aprender de los errores y que es posible seguir adelante a pesar de las dificultades. Nos inspira a ser fuertes, a ser valientes y a no rendirnos ante los desafíos que nos presenta la vida. Y finalmente nos enseña la importancia de la salud mental. Al hablar abiertamente de sus problemas emocionales y al animar a otras personas a buscar ayuda, Kerem nos recuerda que la salud mental es tan importante como la salud física. Nos dice que cuidar nuestra mente, buscar ayuda profesional cuando sea necesario y hablar de nuestros problemas, es una señal de fortaleza, no de debilidad. Ahora, quiero destacar un par de detalles que, aunque pequeños, me parecieron muy significativos. Primero, su lenguaje corporal. En varios momentos de la conversación, pudimos ver a Kerem con gestos de humildad, de sinceridad, de cercanía. Tocarse el pelo, mirar hacia abajo, sonreír tímidamente, detalles que por pequeños que parezcan, demuestran que está completamente a gusto, que está siendo el mismo, y que está compartiendo algo auténtico. Segundo, su capacidad para expresarse. Kerem es un hombre inteligente y culto, y eso se nota en la forma en que habla. No se limita a hablar de sus sentimientos, sino que los analiza, los explica, los contextualiza. Esto demuestra su capacidad de introspección y su disposición a reflexionar sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Por supuesto, no todo el mundo va a estar de acuerdo con todo lo que Kerem dice. Es normal. Todos tenemos diferentes perspectivas, diferentes experiencias de vida y diferentes maneras de ver el mundo. Pero lo importante es que al menos nos demos la oportunidad de escuchar, de reflexionar y de aprender de los demás. Y creo que en este caso, la apertura de Kerem Bürsin es una invitación a la reflexión, a la empatía y a la autenticidad. Es una invitación a ser un poco más humanos, un poco más comprensivos y un poco más valientes. Y es importante recordar que detrás de cada figura pública, detrás de cada actor, de cada artista, hay una persona, con sus propias luchas, sus propias emociones y sus propias vulnerabilidades. Mostrar ese lado humano es una gran lección para todos nosotros. ¿Y qué impacto tiene esto en nosotros, los espectadores? ¿Qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, creo que nos da permiso para ser nosotros mismos. Nos da permiso para mostrar nuestras debilidades, para admitir nuestros miedos y para no tener miedo a ser imperfectos. Nos libera de la presión de tener que ser perfectos, de tener que encajar en un molde. Nos invita a celebrar nuestra individualidad y a aceptar que ser diferentes es algo bueno. En segundo lugar, nos inspira a ser más compasivos con los demás.
Al ver a Kerem compartir sus experiencias, podemos sentirnos más conectados con él, más cercanos a él. Podemos entender que detrás de cada persona, hay una historia, hay luchas, hay emociones. Y eso nos invita a ser más tolerantes, más comprensivos y más amables con los demás. En tercer lugar, nos anima a buscar ayuda cuando la necesitamos. Al ver a Kerem hablar abiertamente de sus problemas emocionales y al animar a otras personas a buscar ayuda, nos damos cuenta de que no estamos solos, de que muchas personas pasan por las mismas dificultades que nosotros. Y eso nos da la fuerza para buscar ayuda, para hablar de nuestros problemas y para empezar a sanar. Y finalmente nos recuerda que la vida es un viaje, no una carrera. Que es importante disfrutar del camino, aprender de las experiencias y valorar cada momento. Que la felicidad no está en el éxito, ni en el dinero, ni en la fama, sino en la conexión con uno mismo, con los demás y con el mundo. Para concluir, quiero resumir brevemente los puntos más importantes de este vídeo. Hemos hablado de la valentía de Kerem Bürsin al abrirse en canal, de la importancia de la autenticidad, de la empatía, de la resiliencia y de la salud mental. Hemos analizado las emociones que compartió, los temas que abordó y la forma en que se atrevió a mostrarse tal cual es. Hemos visto cómo esta apertura en canal puede inspirarnos a ser más humanos, más comprensivos y más valientes. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por compartir sus reflexiones. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció este vídeo, qué les pareció la apertura de Kerem y qué aprendieron de ella. ¿Se sintieron identificados con algo de lo que dijo? ¿Les inspiró de alguna manera? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, como siempre, les dejo con un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda reflexionar sobre estas importantes temáticas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.